Después de superar el primer examen de segundo año en la novela anterior, que si no habéis visto os dejo mi resumen arriba a la derecha, comienza un momento de paz momentánea, que no durará mucho, ya que aunque ellos todavía no lo saben, la clase de Ayano Kyoshi y todos los alumnos de la preparatoria están a punto de embarcarse en la prueba más difícil y extrema nunca antes vista en la escuela. Bienvenidos a mi resumen de segundo año. Antes de ir con el vídeo, necesito que me digáis una cosa. ¿Qué preferís que diga? ¿Habitación blanca o sala blanca? Sé que es una tontería, pero en los próximos volúmenes va a ser muy mencionado el término, y me gustaría saber cuál preferís, así que escribidmelo por los comentarios. De momento, la llamaré sala blanca. Ah, y no te olvides de suscribirte para apoyarme. Prólogo. Monólogo del estudiante de la sala blanca. En la preparatoria, en un aula de primero, tenemos el punto de vista de este misterioso estudiante. Para él, las lecciones que se están impartiendo en esta escuela son de bajo y pobre nivel. Los estudiantes de su edad tienen problemas resolviendo una pregunta que para él le da sueño, y piensa que se siente como un adulto al que han metido en una guardería. Y aunque se lamente pensando que lo que está haciendo es una pérdida de tiempo, siempre se le viene una persona en su mente. Y solo por pensar, ya recuerda toda la ira que desborda al escuchar ese nombre, Ayano Kyoshi Kiyotaka. Se pregunta desde cuándo conozco ese nombre. Aunque intentara recordarlo, es difícil acordarse de esa fecha exacta. Sin embargo, ciertamente se le ha quedado grabado de por vida. Después de todo, no hay absolutamente nadie en la sala blanca que no conozca ese nombre. La razón, porque él era el mejor estudiante en todo. Nadie pudo superar a Ayano Kyoshi Kiyotaka de la cuarta generación. Los resultados eran completamente irreales para el resto de personas. Por esa razón, Ayano Kyoshi Kiyotaka se vendía como el modelo perfecto, un único niño que fue capaz de darle semejante impacto a toda la sala blanca. La quinta generación, la que vino después, fue la que recibió el mayor impacto. Daba igual que tanto hicieran, ese tipo, Ayano Kyoshi, siempre había dado unos resultados todavía mayores. Sin embargo, el chico dice que también era un genio. Él había sido el número 1 de la quinta generación, dando resultados increíbles, pero ni una sola vez fue elogiado por ser un genio. La razón de ello, creo que no hace falta que os la diga. Siempre que él hacía algo increíble, los instructores decían: Ayano Kyoshi Kiyotaka fue aún más increíble. Daba igual cuánto se esforzara, cuántas calificaciones seccionales hiciera, nunca sería reconocido, porque Ayano Kyoshi Kiyotaka lo había hecho mucho mejor. Llegó un punto donde él pensó que era como si le estuvieran pidiendo que alcanzara un ser divino al que no puedes tocar. Llegó a tal punto que él mismo dudó de la existencia de Ayano Kyoshi Kiyotaka. Pensó que simplemente podría haber sido una forma de motivarlos. Probablemente los instructores se dieron cuenta de ese tipo de pensamientos, ya que un día lo guiaron hasta una sala de visitas. A través del cristal, pudo confirmar por primera vez la existencia de Ayano Kyoshi Kiyotaka con sus propios ojos. A día de hoy, él todavía recuerda su figura y tiembla sin poder evitarlo. Pero él no piensa que Ayano Kyoshi sea un dios. Él piensa que su existencia es el enemigo de la sala blanca, y piensa para sí mismo: la adoración no es lo correcto, solo el odio puede hacernos crecer. Ese era el sentimiento que hizo temblar su cuerpo, el odio, el más puro odio que tenía. Pero al final del día, la admiración, el odio y ese tipo de cosas solo eran pensamientos personales. Para la gente de la sala blanca, su objetivo no es crear a alguien que pueda ser el número 1, sino encontrar el proceso por el cual la gente común pueda convertirse en genios. Ese es el verdadero motivo de la sala blanca, y él sabía que no importaba si era Ayano Kyoshi o él. El objetivo de la sala blanca era buscar un ejemplo de éxito. Entonces, en otras palabras, si Ayano Kyoshi Kiyotaka fuese elegido como el ejemplo del éxito, ¿qué pasaría con su existencia? Solo sería considerado como uno de los muchos errores. Y piensa para sí mismo: ¿cómo podría aceptar semejante destino? Él tenía que probar que la existencia de Ayano Kyoshi Kiyotaka no era la número 1. Necesitaba ser reconocido como el verdadero exitoso. Y una oportunidad había sido presentada a su vida. Ayano Kyoshi Kiyotaka había roto las órdenes de rechazar a la sala blanca. Gracias a esto, él ha podido entrar en contacto con Ayano Kyoshi, y se le ha presentado la oportunidad para enterrarle. Además, matarle también es una forma de resolver este problema. Capítulo 1. La vida escolar está cambiando. Ese día, en la clase de segundo año, atravesó una situación un tanto extraña. Yukimura observaba repetidamente la entrada del aula. La razón
No era otra que Ayano Kyoji había sacado un 100 en el examen de matemáticas, como recordaréis. Haruka intentó calmarlo un poco, pero no sirvió de nada. Yukimura había intentado ir a hablar con Ayano Kyoji después de la clase, pero tuvo que renunciar, ya que apareció Horikita y después dijo que se lo había llevado Chashibara. La clase estaba envuelta en un aura un tanto extraña. En ese momento llegó una pregunta. ¿Era tan difícil el examen?, preguntó Haruka. Cuando le hicieron esa pregunta, Yukimura dijo: no es como si simplemente fuera difícil, ni siquiera entendí el significado de la pregunta durante la prueba. Esa pregunta superaba con creces el conocimiento de cualquier alumno de secundaria. Y obviamente ellos pensaron que esto era bastante raro para la escuela. ¿Para qué pondrían una pregunta que absolutamente nadie podría contestar? Básicamente, lo que había pasado es que había preguntas que eran muy difíciles y otras que eran muy fáciles. En resumen, se hizo de forma que nadie pudiera obtener una puntuación tan alta. Pero también bajaba el riesgo de expulsión, ya que era muy difícil sacar menos de 200 puntos. Pero que Ayano Kyoji hubiera obtenido un resultado que no debería haber podido obtener fue como si hubiera hecho magia, o mejor dicho, si hubiera hecho trampa. Recapacitando, Yukimura dice que durante un año ha visto la habilidad académica de todos en esta clase y pensaba que él la conocía a la perfección. A medida que hablaba, más y más personas de la clase D se unían a la conversación, y Yukimura reveló algo verdaderamente escalofriante. En la OA también podías ver el resto de clases cuánto habían sacado, y adivinad, absolutamente nadie había hecho un puntuaje perfecto en ningún examen de ningún curso, ni Sakayanagi ni Chinose. Nadie había tenido un resultado perfecto. Viendo la situación, Kei, la líder de las chicas, dice: ¿puede ser que Ayano Kyoji sea un genio únicamente en matemáticas? A lo que Yukimura dice: entonces, ¿por qué en ningún otro examen hasta ahora ha sacado una puntuación perfecta? A eso, Kei intenta responder diciendo que a lo mejor había estudiado durante las vacaciones de primavera, pero Yukimura rebate rápidamente esta cuestión. Básicamente, no estamos hablando de algo que puedas aprender en un corto periodo de tiempo. Además, que esos problemas están más allá del alcance de un estudiante de secundaria. Si incluso no entiendes eso, entonces mejor no abras la boca. Esta contestación comenzó a encender las cosas dentro de la clase, y comenzaron las discusiones. Kei acusó a Yukimura de que a lo mejor él simplemente no había entendido la pregunta y que realmente no era tan difícil. Aunque dentro de ella, Karuizawa sabía que lo que estaba diciendo era una tontería, pero ella no cambió su actitud y pensó que en esta situación lo mejor sería hacerse la tonta. Las conversaciones empezaron a dispersarse por la clase. Unos decían que era un tramposo, otros decían que era un genio y otros no estaban seguros en qué posición ponerse. Y lo dicho, estas conversaciones solo se intensificaron, hasta que Hirata puso orden al asunto diciendo que no podemos solucionar el problema simplemente alborotándonos. Y para calmar el ambiente, empezó a dirigirse miembro por miembro de la clase D preguntándole si no era ya casi hora de sus actividades de club. Con esto, consiguió que unos cuantos miembros como Sudo o Miyachi se fueran a sus actividades de club. Así, la clase comenzó a vaciarse un poco, pero de todas formas, aún quedaba más de la mitad de los estudiantes del aula. Yendo al punto de vista de Ayano Kyoji, este recapitula todo lo que pasó en el volumen anterior. La clase D ha acabado el primer examen especial de segundo año, y aunque se lastimó la mano izquierda en el conflicto contra Housen, se las apañó para no ser expulsado. El precio fue la herida, así que tomará un tiempo en sanar. Después de hablar con Tsukihiro, este sale por la puerta. Con esto, mi rutina diaria como estudiante despreocupado finalmente retornaría. O eso le gustaría decir, pero en su situación actual, ese tipo de pensamiento ingenuo no sería suficiente. Caminando por el pasillo, se le une Chashibara. Él toma esto como algo un tanto extraño, porque su profesora le estaría esperando después de que fuera llamado por el director. Chashibara le dice: de hoy en adelante serás toda una celebridad. Él dice: no estoy muy feliz acerca de ello, pero fue una medida necesaria, solo puedo pensar que está dentro del rango de lo asumible. Y después de un par de frases más, Chashibara se separa. Como curiosidad, Ayano Kyoji menciona que aunque Chashibara para el resto de personas pueda parecer que tiene una cara de póker, realmente notó toda la alegría que estaba teniendo por el hecho de que él ahora supuestamente iba a empezar a ir en serio. Con él solo se dirige a la clase D, pero antes llama a Horikita, aunque esta no le coge el teléfono, así que simplemente desiste y vuelve al aula tan pronto como puede. Al llegar, se da cuenta que el aula está completamente llena.
No estaban absolutamente todos, ya que los del club se habían ido, pero la mayoría de personas que normalmente se iría estaba sentada en su pupitre. El objetivo, él lo tenía claro, era él. Horikita, que no había contestado a su llamada, también estaba aquí. El primero en acercarse es Yukimura, quien, como podréis imaginar, empieza a preguntarle muchísimas cosas. Viendo esto, Ayano Kyoshi le da una mirada a Horikita, quien se levanta y se acerca a ellos dos. Esto no le hace mucha gracia a Yukimura, quien dice que le estaba preguntando a él. Pero Horikita le dice que ella tiene las respuestas a todas sus preguntas. Y aquí Horikita se marca uno de los mayores discursos invents que vais a ver en vuestra vida. Ella literalmente coge y dice que el hecho de que Ayano Kyoshi no haya revelado sus habilidades es todo parte de su plan. ¿Y en qué consiste su plan?, os preguntaréis. Pues según ella, al inicio de la escuela, el primer mes, ella descubrió que Ayano Kyoshi tenía unas habilidades increíbles en matemáticas. Esto podría cuadrar, ya que si recordáis, en los primeros 5 capítulos del anime, Horikita únicamente había hablado con Ayano Kyoshi. Ella sigue. Al descubrir que Ayano Kyoshi tenía esas habilidades en matemáticas, le pedí por favor que se contuviera en el primer examen, para saber cómo funcionaba la escuela. Obviamente, Yukimura le pregunta, ¿pero entonces por qué harías eso si hemos perdido tantos puntos gracias a que él se ha contenido? En ese momento, Horikita suelta su carta maestra. Ella le dice, si en ese momento hubiéramos revelado que Ayano Kyoshi podía ser tan bueno en matemáticas, hubiera sido el centro de atención del resto de clases como Sakayanagi o Riwen. ¿Qué habría pasado con Ayano Kyoshi en ese momento? Ellos habrían intentado expulsarlo como fuera. Y como dice Horikita, el más claro ejemplo es el último examen de expulsión que hicimos. Si Ayano Kyoshi hubiera sido el centro de atención, ¿qué hubiera pasado? Este casi fue expulsado por Sakayanagi y eso que ni siquiera había destacado. Yukimura le dice que eso sería erróneo. Si él hubiera mostrado todo su poder, nadie lo hubiera intentado expulsar. Pero Horikita lo dice que no lo tiene tan seguro, ya que de ser el caso, Yamauchi habría sido mucho más cuidadoso haciendo sus movimientos. Además, Yamauchi tenía muchos más amigos que Ayano Kyoshi. Con esto resuelto, ahora Keisei pregunta, entonces, ¿por qué lo revelamos ahora? Si ya todo el mundo sabe su verdadera fuerza en matemáticas, va a pasar lo mismo que si lo hubiéramos revelado hace un año. Pero Horikita le rebate, no, hay una gran diferencia en relevar su fuerza ahora respecto a relevarla hace un año. En el último año, la unidad de nuestra clase ha crecido mucho, y cada uno de nosotros ha crecido individualmente. Y como ejemplo, pone por ejemplo a Sudo, quien, a pesar de tener una fuerza física increíble, era bastante problemático y no era muy bueno en los estudios. Así que hace un año, ¿alguien habría defendido a Sudo?, se pregunta Horikita. Obviamente toda la clase tiene dudas, pero a día de hoy creo que todo el mundo está seguro del constante progreso de Sudo, y sería muy diferente. Pues lo mismo aplica con Ayano Kyoshi. A día de hoy, si otra clase intenta expulsarle, todos harían unidad para protegerle. Keisei acepta regañadientes este planteamiento, pero ahora viene una pregunta a la cual Horikita no se puede defender. ¿Es Ayano Kyoshi solo bueno en matemáticas? Horikita tiene muchos problemas para responder eso, pero para su suerte entra Hirata, quien dice entender la situación, y dice, es cierto que un enemigo inmensurable puede ser peligroso. Mandarán a alguien para obtener más detalles, pero si incluso nuestra propia clase lo desconoce, les será imposible para ellos obtener cualquier tipo de información. Y después de algunas personas más como Kei entrando a la conversación para darle la razón, Yukimura no tuvo más remedio que aceptar la realidad y dejar pasar que Ayano Kyoshi pues podía ser mucho más de lo que mostraba. Con la explicación acabada, Ayano Kyoshi piensa para sí mismo que agradecerá a Horikita y a Yosuke otro día. En ese momento toma su mochila y se mezcla con una multitud saliendo al pasillo. Pero esto no iba a finalizar tan rápido. Automáticamente notó que había unas personas que le estaban siguiendo, y obviamente eran el grupo Kyopon. Y es que, aun con la explicación de Horikita, Keisei quería saber de su propia boca qué había pasado. Ayano Kyoshi se sinceró con ellos diciendo, siempre confío en ustedes chicos, pero juzgué que no decírselo a nadie sería lo mejor para el plan. Comprendo completamente tu ira de este tema, después de todo está relacionada con el grupo con el que eres más cercano, e incluso hiciste tutor para mí, lo siento verdaderamente. Keisei le responde, para ser honestos, todavía estoy bastante molesto, podías haberme dicho desde el principio que no necesitabas ser enseñado, que podrías haber pasado el examen sin problema. Él simplemente le da la razón. Y también le pregunta, y basado en lo que dijo Horikita, tú todavía continuarás conteniéndote después de esto, ¿cierto? Si no me dices en qué asignatura no estás dando el máximo, yo
no puedo confiar en ti del todo, Ayano Kyoji. Entonces él dice, quiero salir de este grupo. Bueno, estaría mintiendo si no dijese que estoy teniendo este tipo de pensamientos. Y acaba diciendo, hasta que no oí la explicación de Horikita, realmente estaba completamente determinado a salirme. Y es que la frustración que había sentido era muy grande. Él simplemente acaba diciendo, es solo que necesito un poco más de tiempo para organizar mis pensamientos. Ayano Kyoji, por su parte, simplemente dice, gracias Keiser por tu comprensión. Airi, quien había presenciado todo, finalmente habla para decir, ¿qué tal si ustedes dos se dan un apretón de mano de reconciliación? Escuchando eso, Haruka rápidamente expresa su acuerdo y hace que estos dos se den la mano, y con eso, paces resueltas. Como pequeño dato extra, ahora que he acabado toda esta escena, decir que Sakayanagi obtuvo 91 puntos en la mayoría de asignaturas, siendo la segunda más alta por detrás de Ayano Kyoji en matemáticas. Por la tarde, el grupo Ayano Kyoji queda en el centro comercial para reunirse. Él llega media hora antes, y mientras está esperando, alguien se acerca. ¿Quién es? Kanzaki Ichinose, quien también han tenido una idea similar a ellos. Ichinose le felicita diciendo que ha visto sus resultados. Por otra parte, Kanzaki no es muy amigable que digamos con él, y resalta que según su OA del año pasado, él no debería poder sacar una puntuación perfecta. Él simplemente resume de forma muy rápida que estaba ocultando que era bueno en matemáticas. Ichinose, pues simplemente lo acepta, pero Kanzaki está ciertamente en guardia, y tiene una actitud un tanto hostil hacia él. Por su parte, Ichinose dice que ellos ahora mismo no son enemigos, pero él destaca que su alianza ya se había roto. Y además también pregunta directamente, entonces, ¿qué hay del resto? ¿Solo eres bueno en matemáticas? Eso no puede ser así. ¿Qué más habilidades estás ocultando? El año pasado también ocultaste tu velocidad, ¿verdad? Llegaste a casi superar al presidente del consejo estudiantil, Manabu Horikita. Ichinose intenta rebajar un poco el tema, pero Kanzaki sigue con lo mismo. Pero al darse cuenta de que no va a poder resolver nada, simplemente se va. Ahora, estando ellos dos solos, Ichinose le comenta un poco por encima lo que le pasó con el examen de expulsión. Debido a los últimos eventos recientes y los anteriores volúmenes, la clase B, la de Ichinose, ahora es la clase C, y se pregunta ella misma si está equivocada. Ella, por cierto, también dice que si en un futuro tienen que aceptar una expulsión, ella será la primera en irse. Escuchando esto, Ayano Kyoji le dice que no le perdonará si se va de la escuela. Ella, obviamente ante eso, se sonroja bastante e intenta cambiar de tema. Y después de un par de cosas más, Ichinose se va. A lo lejos, Haruka llama a Ayano Kyoji y le pregunta de qué estaban hablando. Él le cuenta un poco por encima la conversación, pero se da cuenta de que había algo extraño con Haruka. No sabía decir qué, pero había algo extraño en el ambiente con ella. Después de la Golden Week, que era básicamente una semana de vacaciones, Ayano Kyoji retoma las clases. De camino se encuentra con Sudou. Estos charlan un poco en relación a lo de Horikita y a lo de cubrir lo de que tenía habilidades especiales en matemáticas, pero también menciona que parece ser que él aún guardará el secreto de que es bueno peleando. Ayano Kyoji se hace el tonto, pero Sudou le dice que eso no funcionará. Como he luchado con él, comprendo bien la dimensión de su fuerza. Sus movimientos son los más rápidos que he visto hasta ahora luchando. Honestamente, es un monstruo, y tú pudiste contenerlo. Ayano Kyoji le dice que simplemente malentendió lo que vio, pero él además añade, desde el año pasado, cuando te vi en la piscina, lo he sentido. A pesar de no estar en un club, tu cuerpo es tenso, si llevas ropa es difícil de notar, la forma y la complexión de tus músculos no se verían así a menos que hayas entrenado constantemente. Y bueno, para los que no lo sepáis a qué se debe esto, básicamente en la White Room, de donde viene Ayano Kyoji, se entrena a los niños desde que tienen aproximadamente 3 años de edad. Siguiendo con estos dos, además Sudou también menciona que en la preparación del festival deportivo él obtuvo un 60 de fuerza al agarre y sabe que en aquel momento se estuvo conteniendo. Y Sudou menciona que tuvo que haber hecho alguna de esas mediciones en la escuela primaria y secundaria. Efectivamente, la escuela a la que no fue porque él estaba en la White Room. Y también le dice que como escuchó de él de que el promedio de estudiantes era 60, él trató de obtener esos números para no destacar. Quedándose quieto y sorprendido, Sudou le mira fijamente a los ojos y le dice, tú, el verdadero tú, ¡cuán increíble es! Ayano Kyoji no sabe muy bien cómo responder a esto y Sudou simplemente le dice que olvide la conversación. Después de un rato más hablando, cada uno se va por su cuenta. Y con esto acabamos el capítulo 1. Capítulo 2. El tiempo está fluyendo.
Con la OA actualizada después del último examen especial, nos encontramos de que Ayano Kyoji ha subido a una habilidad académica de 81. Reuniéndose con Horikita, este primeramente le agradece por la actuación que hizo y por haberle quitado del centro de atención, y después charlar un poco, que la verdad os lo voy a resumir rápidamente, y es que simplemente hablan de toda la información que hemos visto hasta ahora. Lo más novedoso es que él le había preguntado a Chashibara si conocía de este examen, pero parece ser que ella no sabía nada al respecto, así que Ayano Kyoji piensa para sí mismo que probablemente Tsukihiro fuera el responsable de esta prueba. Pero también Horikita plantea la situación de que alguien está pagando 20 millones de puntos por su cabeza, y la única persona en todo el año escolar que tiene tantos puntos como para llegar a pedir la cabeza de alguien por 20 millones es el consejo estudiantil. Y hablando de este, Horikita le menciona que hoy tenía la intención de ir a hablar con Nagumo para pedir unirse al consejo estudiantil de forma oficial. Y ahora que ha salido esta posible teoría de que Nagumo estaba pidiendo su cabeza, Horikita le pide a Ayano Kyoji que lo acompañe a la cita de hoy. Después de la escuela, ambos se dirigen a la sala del consejo estudiantil. Horikita había reservado una cita con el vicepresidente Kiriyama. Llegando a la puerta, el vicepresidente los recibe y los pasa adentro junto con Nagumo. Horikita va directamente al grano, diciendo que se quiere unir. Esto choca tanto al presidente como al vicepresidente. Nagumo le dice que él no rechaza a nadie y que siempre que alguien quiera unirse al consejo, lo aceptará, incluso sin ver su historial académico ni nada. Pero dice que para que ella se una, necesita una condición, y es preguntarle ¿por qué decidiste unirte al consejo estudiantil? Y Horikita, con un tono de voz claro, explica su relación con su hermano. También comenta un poco por encima lo que vimos en el volumen 11.5 de primer año, para rematar diciendo que ella en ese momento decidió seguir con el mismo camino que él. Esa es la única razón que tiene, seguir los ideales de su hermano. En ese momento, Nagumo le pregunta ¿tú quieres ser la presidenta del consejo estudiantil? Horikita obviamente le dice que sí, pero Nagumo le dice Ichinose lleva más de un año trabajando duramente en el consejo estudiantil, ¿crees que podrás serlo ahora que vas un año tarde? Horikita igualmente está muy confiada y dice que eso no será un problema que no pueda superar. Y con esa determinación, Nagumo le dice bienvenida al consejo estudiantil, desde ahora siéntete libre de trabajar en tu puesto oficial, Susune. En la entrada estaba Ayano Kyoji viendo este asunto, pensando en cómo irse. En ese momento, la atención de Nagumo se centra en él, que le pregunta ¿no quieres unirte a Ayano Kyoji? Esto sorprende a Kiriyama, ya que Nagumo lo había invitado directamente. Ayano Kyoji obviamente rechaza y dice que no, y con esto se va de la sala del consejo estudiantil. Con eso dicho, él sale por la puerta. En ese momento mira que en el móvil alguien le ha escrito un mensaje, obviamente es Kei, diciéndole si puede ir a su habitación. Él le dice que está libre, así que los dos se reúnen en su cuarto. Obviamente todavía tienen que ir con cuidado afuera, ya que aún no han revelado su relación al público. Durante la conversación, estos dos cada vez están más cercanos, y digamos que el ambiente se torna en un tono un tanto romántico. En ese momento, ambos se empiezan a acercar el uno al otro, hasta que de repente alguien llama al timbre. Ya que no adivináis quién está llamando el timbre en el momento tan oportuno donde se están a punto de besar, pues efectivamente, Amasawa. Este pequeño diablillo, porque de verdad os digo que no tiene otro nombre, al principio se hace un poco la tonta diciendo que había ido a verle por su mano, aunque ella sabía de sobra que Ayano Kyoji ya conocía sus intenciones y que ella había ideado el plan de apuñalarle. Pero bueno, volviendo al tema, Amasawa intenta entrar de todas las formas posibles. Al final, Ayano Kyoji desiste y ve que la mejor opción es dejarla entrar, así que simplemente abre la puerta. Una vez adentro, Amasawa va tanteando a Kei, diciendo ciertas cosas. Incluso llega a decir de broma que es mejor usar protección y literalmente deja un condón sobre la mesa, ya que ella se había dado cuenta del ambiente, por así decirlo, romántico que había en la habitación. No solo eso, además Ichika empieza a tantear qué tanta información tiene Kei sobre lo que le pasa a Ayano Kyoji en la mano, diciendo de forma sutil y descarada todo lo que ocurrió y cómo ella junto a Housen habían planeado expulsar a Ayano Kyoji por 20 millones de puntos. Y bueno, aquí no ocurre mucho más. Amasawa sigue provocando a Kei, haciendo cosas un tanto surrealistas, hasta que al final simplemente desiste y se va. Capítulo 3. Llega el verano y el presentimiento de una feroz batalla. Para este momento ya habían llegado a la mitad de junio y todavía no había visto nada de actividad sobre el estudiante de la Sala Blanca, algo bastante extraño.
Caminando y mientras mira el cielo azul, se encuentra con alguien, Nanase Tsubasa de primer año. Hacía más de un mes y medio que no se veían y ella se disculpa por lo que sucedió y por haberlo intentado expulsar. Y después de comentar algunas cosas más, cada uno se separa. Llegando al aula, Chashibara espera que estén todos reunidos y comienza a explicar. Del 4 al 11 de agosto tendrán vacaciones, no habrá absolutamente nada en verano. O al menos durante esos 7 días que estarán en un lujoso crucero. Pero para llegar a ese lujoso crucero, primero tienen que superar un examen especial. Pero lo más preocupante es que según el horario debería empezar mañana, pero por desgracia había sido pospuesto a verano. Algo muy extraño. Además, ¿por qué lo estaban anunciando ahora si aún faltaba un mes?, piensa Ayano Kyoji. Y Chashibara revela el nombre que tendrá el examen especial más difícil y más extremo que harán nunca. El examen especial se llama participarán en el reto de suscribirse a mi canal de YouTube. Nah, obviamente es broma, pero recordad, gente, que si os suscribís o incluso si me apoyáis como miembros, estaréis haciéndome un favor increíble, ya que estos vídeos apenas monetizan y apenas ganan dinero. Ahora, ¿cómo se llama el examen de verdad? El examen es titulado Supervivencia en una isla deshabitada, y aunque todos en ese momento recuerdan la prueba del año pasado, Chashibara está a punto de hacerles cambiar la mente. Todos recuerdan el examen de supervivencia de la isla deshabitada del año pasado, pero lo que está planeado para este año no se compara en nada a esa prueba. Será 1000 veces más duro y difícil que cualquier examen especial. Además, los puntos privados serán extremadamente importantes. La isla a la que irán será 5 veces más grande a la que fueron la última vez, ya que ahora no estarían solo su curso de segundo, estará toda la escuela de primero a tercero. Además, en este examen especial lo harán por grupos, pero estos grupos solo podrán ser con personas de su mismo año. Por ejemplo, Ayano Kyoji no podría hacer grupo con Nanase, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que los chicos y las chicas, si solo son chico, podrán hacer grupos de un hombre, de 2 hombres, o de 3 hombres, o de una chica, o de 2 chicas, o de 3 chicas, pero si son mixtos, sí o sí tendrá que ser un hombre y 2 chicas. Además, ocurre una cosa bastante curiosa. Supongamos que durante el examen especial, Hirata se encuentra con algún tipo de accidente y no puede continuar con el examen. Por supuesto, si él fuera solo, su grupo sería descalificado de inmediato y pagaría las consecuencias. Pero, si fuera en un grupo de 3 personas con 3 hombres, entonces el grupo seguiría adelante y no tendría por qué ser descalificado, por lo cual no tendría por qué ser expulsado de la escuela. Con esto de los grupos explicado, aquí tenéis una tabla de lo que son las recompensas, pero en un futuro estas pueden variar, ya que si queda top 1 un grupo de 3 compuesto por un miembro de la clase C, la clase D y la clase B, lo que pasará es que se dividirá equitativamente en cada clase. Y obviamente, como hay este nivel de recompensa tan grande, también hay una parte negativa. Los estudiantes de los últimos 5 grupos que queden clasificados serán expulsados. Ahora más adelante explicaré cómo se clasifica. Con todo esto, Ayano Kyoji nos hace un buen resumen de lo que Chashibara les había dicho hasta ahora. Sobrevivir hasta 2 semanas en esta isla deshabitada. Debido a la variedad de habilidades necesarias, los grupos con mayor fuerza general tienen una ventaja, pero no se debe ignorar la unidad del equipo. Los grupos principales recibirán recompensas especiales como puntos de clase, puntos privados y puntos de protección, como hemos visto. Los grupos deben formarse con al menos una persona y como máximo 6 personas. Cuantas más personas, más ventajoso. Los últimos grupos recibirán sanciones, incluida la expulsión. Sujeto a las reglas, se puede formar grupos pequeños libremente dentro del mismo grado. Formar grupos grandes durante el examen no será algo fácil. Con eso explicado, Chashibara les da otra cosa, la cual esto yo lo siento no voy a leer. Aquí tenéis las fotos si os las queréis leer. Son básicamente unas tarjetas que se les dará a cada estudiante. Aquí tenéis lo que da cada una. Junto a las tarjetas también recibirán unas reglas de cómo se pueden usar. Aquí tenéis las 3 reglas. Con la explicación ya hecha, Koenji sale del aula seguido por Chashibara. Él le pregunta lo que ella ya había pensado. ¿Qué pasa si te pones enfermo para hacer esta prueba? Chashibara le dice que si enferma tendrá que pagar 6 millones de puntos como multa, y él no se puede permitir eso. Con eso dicho, Chashibara se retira, y Koenji dice: ¿quién es el que se esconde y me ha estado espiando? Refiriéndose a Ayano Kyoji, que había estado poniendo el oído. Preguntándole qué va a hacer, Koenji le dice a Ayano Kyoji si podría ir con él. Ayano obviamente rechaza, ya que sabe que él simplemente abandonará, y Koenji le da la razón.
Pero Ayano Kyoshi le dice, ¿seguro que esa forma de pensar es realmente buena? Si te unes a un grupo y simplemente lo abandonas, lo que pasará es que estarás dependiendo de la suerte de no ser expulsado. Ante este planteamiento, Koenji simplemente ríe y se va diciendo, ¿qué debería hacer? Tendré que pensarlo antes de que empiece el examen. Unos días después, cuando Ayano Kyoshi se levanta, se encuentra que en su celular hay un mensaje. El mensaje es de la escuela, con el mensaje de prueba, y de a todas las personas, a él le había tocado una tarjeta especial. La tarjeta especial se llamaba prueba. Y bueno, gente, aquí me vais a disculpar y lo siento mucho, pero aquí del capítulo 3 me voy a saltar como 60 o 70 páginas porque de verdad, que son conversaciones de cómo hago los grupos, cómo pienso el tal, personaje secundario de la clase D, personaje secundario de la clase C, y sinceramente me da mucha pereza porque creedme que toda esta clase de parejas ya se verán en el siguiente volumen cuando vayan a la isla deshabilitada. Y bueno, después de lo dicho, muchas conversaciones inútiles que oye, si por alguna casualidad me he dejado algo importante ya lo añadiré en el resumen del volumen 14, llegamos a un momento bastante tenso, donde Ayano Kyoshi es invitado por el vicepresidente a tener una charla, en la cual Kiriyama le revela que quiere darle batalla a Nagumo en esta nueva prueba. Además, también le pregunta por qué dejó que Horikita se uniera al consejo. Era para vigilar a Nagumo, ¿verdad? Él dice que en parte sí. Estos siguen hablando un rato más, cuando alguien llama a lo lejos a Kiriyama. Este continúa hablándole, aunque Kiriyama intenta ignorarla. La chica que estaba llamando no es otra que Fuka Kiruin, una chica de tercero B, la cual es extremadamente brillante, teniendo una A en académico y una A en físico, todo un prodigio, pero es de la clase B porque es, al igual que Koenji, alguien que no hace nada por su clase. Y por esta razón, a Kiriyama no le cae muy bien Kiruin. Básicamente, esta es literalmente un Koenji, pero todavía más exasperante. Y bueno, no voy a hablaros mucho más de ella, porque creedme que en los próximos volúmenes vais a tener Kiruin para dar y tomar. Va a ser una de las GOATs. Y aquí, gente, tenemos uno de los momentos más peaks del volumen. Ayano Kyoshi es llamado por Riwen al centro comercial. Ahí está Riwen y Katsuragi, un estudiante de la clase A, quien no sabía que él iba a venir. La conversación se desarrolla con Riwen hablando a Katsuragi de qué deseaba hacer en la prueba de la isla deshabilitada. En la clase A, como estaba ahora, tenía los días contados siendo el rival de Sakayanagi como líder de la clase. En ese momento, Katsuragi se pregunta que qué hace Ayano Kyoshi ahí, si van a tener esta conversación. También se niega a cooperar con él, aunque eso beneficia a la clase A. El plan de Riwen creo que ya lo podéis tener un poco más claro. Ellos tres formarían un grupo. En ese momento, él dice que no está muy seguro de hacer pareja con Ayano Kyoshi. Sería algo mucho más razonable hacerlo con alguien de su clase o con la suya, ya que entonces los puntos se perderían. En ese momento, Riwen menciona que eso no es un problema, ya que Ayano Kyoshi fue el tipo que una vez le golpeó y le silenció. Al escuchar eso, Katsuragi comenzó a conectar cables con todo lo que había pasado con anterioridad. Riwen estaba utilizando esta conversación como una especie de forma de vengarse de Ayano Kyoshi. En ese momento Katsuragi dice, sigo sin estar de acuerdo con lo que acabas de decir. No puedo creer que Ayano Kyoshi te haya vencido. En primer lugar, como dije antes, si las tres claves van a ser trabajar juntos, incluso si llegamos al primer lugar, solo obtendríamos 100 puntos de clase cada uno. En ese momento, Riwen revela cuál era su verdadero plan con esta conversación y le dice directamente a Katsuragi que se venga con él a la clase B. Si sigue en la clase A con Arisu, esta simplemente lo expulsarán cuando tenga la oportunidad. Y bueno, obviamente él se niega. En ese momento, Riwen saca el contrato que firmaron en primer año. Él había negociado con Arisu cancelarlo por 5 millones de puntos. Y después de algunas insistencias más, a Katsuragi no le quedó otra que aceptar el contrato, ya que era su única forma de sobrevivir en esta escuela. Con esto resuelto, ambos miran a Ayano Kyoshi y Riwen revela que su verdadero objetivo nunca había sido tener a Ayano Kyoshi en su grupo, sino conseguir la tarjeta especial que tenía de prueba. Y le dice que se la venda. Ayano Kyoshi, por su parte, dice que con medio millón de puntos estará contento. Además, quiere otra condición. Tiene que intercambiar las tarjetas del estudiante que tiene una tarjeta de reducir a la mitad de su clase por uno que tiene la tarjeta a cuestas en su clase. Si la acepta, entonces él le dará la tarjeta especial. Y con este trato, Riwen obtiene una tarjeta en la cual si queda el top 1, su clase ganará 450 puntos, quedándose a los 1000 puntos de clase.
Dos personas miraban hacia abajo de los grandes autobuses que entraban en el recinto de la escuela. Uno de ellos era Tsukihiro, quien dice: «Termina tu análisis ya, no haré caso a más retrasos». La persona responde: «Kiyotaka Yanokiyoshi, ¿quieres que los pulse en este examen?». Tsukihiro confirma si tiene lo que se necesita. Él dice que no será un oponente fácil, pero eso ya lo sabía desde el principio. Y Tsukihiro nos confirma que las falsas acusaciones por las cuales el presidente Sakayanagi había abandonado el cargo dentro de poco se van a aclarar y tendrá que irse de la escuela, así que antes de que eso pase, tiene que expulsar a Yanokiyoshi Kiyotaka sí o sí para que vuelva a la Sala Blanca. Y mirando a esa persona, le dice: «Una vez que lo expulses, puedes volver a tu vida normal. Volvamos a donde deberíamos estar». Y mirando, dice: «Estoy esperando mucho de ti, Tsubasa Nanase». Y hasta aquí el resumen del volumen 13. Espero que os haya gustado muchísimo. Sé que en este volumen me he dejado bastantes más cosas de lo que me debería haber dejado, pero de verdad os digo, había mucha conversación que era muy infumable, porque todo esto que vais a ver lo volveréis a ver en el próximo volumen. Volumen que subiré el viernes de la semana que viene. Y si os gusta mi trabajo y mi narración, os agradecería muchísimo que me apoyarais haciéndoos miembros del canal o suscribiéndoos o siguiéndome en Twitch. Estaré cada miércoles viendo los nuevos capítulos de Classroom of the Elite. Podéis darle al blese y nos vemos en la próxima.